Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, LIC Dorrit Bush. La tan esperada columna de nuestra querida licenciada, psicoanalista, especialista en psicosomática, la licenciada Dorrit Bush. Buen día, Dorrit, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? Bien. ¿No se lo bien. llevó el viento? No, tengo el peso, mi peso no lo arrastra, no. Pero mire que está fuerte. Está ventoso, sí, está ventoso y eso es lo que dicen los que saben que está corriendo así la tormenta. Bueno, se la lleve un poquito, porque ya llovió demasiado. Hay tormentas de clima y hay tormentas también de otra índole a veces, ¿no? Tormentas, sí, en la tormentas cabeza. Todos tenemos alguna tormenta en la cabeza. Y sí, todos tenemos cosas, es verdad. Y hoy ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, sí. Como dice usted, caminando y respirando, que no es poco. Que no es poco. Bueno, entonces... Hoy vamos a charlar sobre este lindo tema que tiene que ver con el psicoanálisis, y que me ha propuesto, que la verdad que es súper interesante, que venimos conversando siempre, claramente, en esta columna, ¿no? Pero el tema del psicoanálisis, que la gente se interesa mucho, si es lo mismo el psicoanálisis que la psicología tradicional, la gente cree que es lo mismo, ¿no? Y bueno, sí, hay muchos malos entendidos. En el título habíamos puesto de que por qué el psicoanálisis puede ayudar. Se me ocurrió este título porque la otra vez había participado una oyente y había preguntado si el psicoanálisis podía ayudar a terminar un duelo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en realidad tenemos que empezar por la punta, es decir, ¿qué es el psicoanálisis en realidad? Claro, exacto, me parece bárbaro. ¿Qué es el psicoanálisis en realidad? El psicoanálisis es lo mismo que... A ver, empiezo por otro lado. Hoy en día se llama psicoanálisis a muchas cosas que en realidad no lo son, porque hay muchas terapias dando vuelta, ¿no? Muchas terapias de todo tipo, tamaño y color. Y dentro de todas esas terapias, el psicoanálisis es una terapia específica que, bueno, que muchas veces hoy en día está un poco confundido y se llama todo de otras maneras. ¿Y en qué se diferencia el psicoanálisis? El psicoanálisis se llama psicología de lo profundo también. O sea... ¿En qué se diferencia en realidad de otras terapias? Básicamente el psicoanálisis lo podemos definir diciendo que es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Sí, eso recuerdo, sí. Hacer consciente lo inconsciente, o sea, muchas veces hemos dicho acá que Freud ya decía que nuestra vida anímica es muy poquito tenemos en la conciencia y todo el resto es inconsciente, ¿no? Mientras que muchas otras terapias lo que trabajan es sobre la base de la conciencia. Ajá, ¿no? Bien. Claro. Es verdad lo que usted manifiesta, porque muchas veces uno chusmeando en las redes sociales ve chicos o chicas jóvenes que se recibieron, se acaban de recibir y ponen psicoanalista. Y me llama la atención eso, ¿no? Porque tiene un estudio profundo el psicoanálisis luego de recibirse. Y sí, luego de recibirse hay que estudiar un montón. Pasa un poco con otras carreras también, ¿eh? Me parece que cada vez se achican las carreras, no hay mucha vocación para estudiar mucho, pero bueno, eso es otro tema. O sea, en general muchas veces se trabaja con lo que se llama la psicología de la conciencia. Por ejemplo, se le ayuda al paciente dándole consejos, ¿no? O diciéndole un poco lo que tiene que hacer. Entonces se trabaja mucho con lo que se piensa, con lo que hay que razonar, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso? Primero que es difícil dar consejos, porque uno que sabe lo que el otro tiene que hacer,
uno tal vez puede arrimarle alguna idea, pero lo que más sirve es ayudarle a la otra persona para que sola encuentre el camino para mejorar lo que quiere mejorar, resolver lo que quiere resolver. Yo le doy un ejemplo que es muy claro, Sí, que a veces lo mencionamos acá, es el ejemplo de la persona que le tiene una fobia al ascensor. claro. Y la persona le tiene una fobia al ascensor y no se quiere subir. Sí. Entonces uno se pone ahí y le explica, llama al mecánico, le Ujú. explica a la persona que ese ascensor es totalmente seguro y que no va a pasar nada y que puede ir tranquilo, y la persona razona perfecto, Sí. razona perfecto, pero ¿qué pasa? Sigue teniendo el miedo, no se le va. Mm. Entonces, ¿cómo es este asunto? Evidentemente, solamente con razonar y con pensar no podemos resolver estas cuestiones que pasan por dónde. ¿Por dónde pasan? Pasan por los sentimientos. Claro, sí, sí, sí. Y Sí. pasan por sentimientos y por situaciones que no tenemos en la conciencia, Mm. ¿no? Sí. Entonces, bueno, vuelvo, en realidad el psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué es bueno hacer consciente lo inconsciente? Mm. ¿No? ¿Por qué? Bueno, por esto que acabo de decir hace un rato, primero porque en la conciencia tenemos muy poquito, y que porque la vida anímica es fundamentalmente y ante todo inconsciente, y yo le puedo armar un ejemplo que, como todos los ejemplos, siempre son un poco limitados, Sí. que es el ejemplo del agua. A Hay ver, que, hay que imaginarse la vida anímica como el agua que va por las cañerías. a ver. El agua siempre se descarga, por algún lado se descarga, ¿no? Si Ujú. usted tiene una pequeña pérdida en algún lado o está tapado algún caño, póngale que algún caño se tapa y el agua, ¿qué va a pasar? Va a salir por otro lado. Sí, O sí. sea, los sentimientos siempre, los afectos, como nos gusta decir, siempre se descargan. Entonces, si no tienen una vía para descargarse, que es como el agua que va por la cañería normal, ¿qué va Ujú. a pasar? Va a salir por otro lado. Siempre Vulgar, por algún... sí. Diga, Vulgarmente puedo aportar, por algún lado va a reventar, ¿no? Por bueno, algún lado va a salir. La es vulgaridad la un aporto poco, yo. es un poco más vulgar, pero está bueno para entenderse. Por algún lado va a salir la cosa, ¿no? Entonces, entonces si yo ahí, donde empieza a salir el agua, le cuelgo un cuadro, como cuando uno dice, bueno, no importa, olvídate, anda a distraerte, hacerte un viajecito, no pienses más en la cuestión. eh, Ojo, que no es que yo no tenga algo en contra de que uno haga un viaje, pero sin negar, ¿no? Cuando Ujú. uno Sí, niega, es como cuando uno cuelga un cuadro delante de una mancha de humedad y uno se va de viaje y disfruta mucho el viaje, pero cuando vuelve tiene un lío, tiene ujú. la casa llena de agua. O sea, volvamos a esta cuestión. ¿Por qué es bueno hacer consciente lo inconsciente? Porque en realidad en nosotros tenemos algo así como nuestra vida anímica es como una maquinita que tenemos adentro, que está Sí, prendida. sí. Es como una máquina, como una energía que funciona todo el tiempo, ¿no? Que es como si estuviera prendida y que funciona y nos mueve para donde ella quiere, no siempre para donde yo quiero. Sí, Esa es la macana. claro. Esto aparte es algo que en general a la gente no le gusta, ¿no? Porque no nos gusta pensar que no controlamos nuestros sentimientos, ¿no? Siempre se dice, hay que saber manejar los sentimientos. No nos gusta pensar de que en realidad está esta maquinita dentro nuestro que hace un poco lo que ella quiere. Ujú.
y nos lleva para donde ella quiere. Bueno, son mis pulsiones, son mis deseos, son mis carencias, son algunas de estas las tenemos en la conciencia, ¿no? Lo mejor que nos puede pasar es cuando coincide lo que tengo en la conciencia y lo que me manda la maquinita esta, ¿no? Sí, sí. No me gusta mucho ser maquinita, pero es como una energía que está prendida dentro nuestro sin que lo sepamos. Si eso coincide, o sea, ¿qué decimos los psicoanalistas? Si no hay conflicto, anda todo bárbaro. De hecho, fíjese que en nuestro organismo, la mayor parte de nuestro organismo funciona bárbaro. Sí. ¿Y acaso tenemos conciencia de cómo funciona? No tenemos conciencia. No tenemos la menor idea de todo lo que pasa dentro de nuestro organismo sin que nosotros tengamos como el riñón, el hígado, el pulmón. Todo funciona por lo general bien, hasta que en algún momento aparece algún problemita y aparece algo que dice en la conciencia: hola, acá estoy, algo me pasa, ¿no? Sí. Pero entonces volvamos, si yo tengo apetito y tengo deseo de comer y voy a comer y hago todo este proceso de una manera saludable, todo anda bien. Exacto. Pero si yo empiezo a tener mucho apetito o poco, o vaya a saber, líos con la comida, si empiezo a engordar o a adelgazar, si empiezo a estar inapetente, bueno, hay muchísimas variedades con la comida, es muy interesante. Entonces tenemos que pensar, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que en mi conciencia quiero ir a alimentarme más o menos bien, pero inconscientemente las cosas van para otro lado. Por algo necesito comer tanto chocolate. ¿Qué pasa con el chocolate, por ejemplo? O etcétera, etcétera. Y además, ¿sabe qué, Jorge? Es difícil creer que que tenemos esta vida inconsciente que es la importante y que es la que nos empuja para adelante, pero en realidad la única manera de comprender, por ejemplo, por qué una persona que siente que acumuló demasiado tejido adiposo hace dieta y no baja de peso, por ejemplo. Sí. O hace dieta, baja de peso y después, ¿qué pasa? Cuando deja de hacer la dieta y enseguida lo recupera. Sí, el drama, el sufrimiento de las personas que quieren adelgazar. O, peor todavía, hace dieta, baja de peso, deja de hacer dieta, vuelve a subir más de lo que tenía antes, aunque no coma más. Aunque no coma, esto es muy típico, que después de una dieta uno vuelva a engordar y vuelva a engordar con algunos kilitos más todavía. Entonces, esto desde la psicología que se maneja solamente con lo que yo razono, con lo que pienso, con lo que tengo en la conciencia, justamente no anda. Porque hay 25 miles de dietas y le podés decir 25, bueno, con la comida, con el cigarrillo, con el alcohol, hay muchísimas cosas que cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué le pasará a este sujeto que necesita acumular tejido adiposo? En su profundidad. Por eso el psicoanálisis va a lo profundo. Volvamos al ejemplo del caño. Una cosa es ponerle un poquito de cemento encima de la mancha o pintura o lo que sea y taparlo desde afuera, que no sirve para nada. Y otra cosa es llamar al plomero, picar la pared, ir a la profundidad, ver dónde está la pérdida.
Claro. Aclaro siempre que son ejemplos limitados, pero un poco sirven. Entonces, el psicoanálisis es psicología de lo profundo. Por eso Claro. también a veces uno se resiste un poco, porque como buscamos, no nos gusta, tratamos de encontrar algo que me ayude rápido, ¿vio? Ujú. Sí, es verdad eso. Soluciones Rápido, rápidas y sí, sí. pero bueno, fíjese, no es tampoco tan malo el ejemplo que le doy, porque si yo a una mancha de humedad le pongo pintura encima, además, en realidad empeoro las cosas, porque encima después la cosa se pone peor. Sí. Entonces, el psicoanálisis ayuda porque va a lo profundo. Entonces, trata de encontrar cuál es cuál es la situación anímica de esta persona que necesita acumular tejido adiposo. ¿Cómo es el asunto? No se lo saquemos tan así como así a la fuerza, porque si tenemos muy adentro de nuestro alma esa profunda necesidad de acumular tejido adiposo, por una muy buena razón que inconscientemente tenemos, entonces, ojo, porque yo obligo a la persona a no hacerlo y la cosa se complica un montón. Sí. Porque después, ¿qué hacemos con esta necesidad, con este deseo? Nosotros estudiamos muy profundamente en la Fundación Luis Quiosa, tenemos un lindísimo trabajo sobre las fantasías adiposas, y una de las cosas que estudiamos y que vimos en todas nuestras lecturas, de que el tejido adiposo fundamentalmente es un reservorio de energía. Sí. Por Sí. ejemplo, ¿no? Sí, sí. Supongamos que el individuo siente que tiene, sin darse cuenta, porque esto justamente funciona de manera inconsciente, de que está por delante una tarea difícil, una tarea grande. A veces las personas, por ejemplo, engordan cuando se casan. Bueno, hoy en día ya no sé si se casan o qué hacen, pero Y engordan igual, engordan igual. sí, y uno podría, estoy simplificando muchísimo, porque es mucho más complejo el asunto, pero supongamos que siente sin darse cuenta que tiene ahora una tarea muy grande por delante, porque tiene que armar una familia, mantenerla, desarrollar toda una situación difícil, y entonces en nuestro inconsciente es como si nos equivocáramos y nos preparamos para algo, como que acumulamos tejido adiposo como si tuviéramos que hacer, por ejemplo, un largo viaje, pero no estamos por hacer un largo. ¿Veo los pájaros que acumulan tejido adiposo cuando van a hacer los grandes vuelos? Sí, es verdad. Eso es muy interesante porque los pájaros engordan muchísimo antes de hacer los largos vuelos que hacen, porque saben. ¿Y cómo saben? También saben inconscientemente de que ahora van a necesitar algo así como hay que llenarse el tanque de combustible, algo por el estilo, porque saben que van a necesitar y que no van a poder comer porque van a tener que cruzar el océano volando, póngale, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, y sí, nosotros, imagínense que una persona en la profundidad de su alma, sin saberlo conscientemente, porque alguito, un poquitito algo, a veces sabemos, a veces nos damos cuenta de que hay algo adentro de nosotros que nos lleva y no sabemos bien por qué, ¿no? Pero piense que es una persona que sin saberlo siente que tiene una tarea por delante que le va a insumir mucha dificultad, ¿no? Y entonces en un equívoco malentendido inconsciente se pone a acumular grasa. Bueno, nosotros pensamos que el psicoanálisis puede ayudar porque nos vamos acercando poco a poco al verdadero núcleo de la cuestión. Lo que pasa es que tampoco es fácil y tampoco es rápido, ¿no? Entonces se necesita tiempo y bueno, pero da los resultados después que son más duraderos.
Exacto, exacto. Y estaba recordando recién esto de ir a lo rápido, y esto del psicoanálisis que va al hueso, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Sí, Y que sí. es un trabajo más profundo y también más largo. Sí, y sí, porque no se puede ir, porque siempre que nosotros tenemos que hacer consciente algo inconsciente es porque lo hemos reprimido. Ujú, Muchas claro, veces lo hemos sofocado, sí. lo hemos mandado al sótano, como a veces acá decimos. Ujú, Entonces, para sacarlo de ahí, no es tan sencillo, porque yo cuando lo mato al sótano le pongo una tapa. Y le voy a poner un ejemplo, otro ejemplo que siempre doy, supóngase que le tengo mucha envidia. Póngale a una hermana a la que quiero mucho, porque siempre se trata de que hay un conflicto. Por eso vuelvo a lo que dije hace un rato. Si los dos deseos, el consciente y el inconsciente, van juntos, no hay problema. Pero si yo claro. desde la conciencia tengo un deseo y desde mi inconsciente tengo otro, y supóngase que le tengo mucha envidia a mi hermana, que se mandó un viaje al Caribe que yo hace tanto que tengo ganas de hacer, y manda sus fotitos por todos lados con esa cara de felicidad que tiene, y a mí se me revuelve el estómago. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Está por ahí, Jorge? Sí, Se me claro. desapareció. No, estoy escuchando ¿Y qué atentamente. pasa entonces? Y yo a mi hermana también la quiero un montón. Y yo a mi hermana también le deseo lo mejor. Y también me gustaría que lo pase bárbaro. No es que, pero ahí entro en el conflicto. Por un lado, me produce malestar, se me revuelve el estómago, me da una envidia loca, una envidia que a veces es saludable y es, como podríamos decir, atemperada, pero en otros momentos es muy intensa, y entonces si es muy intensa, yo la mando al sótano, yo reprimo, no la quiero sentir. ¿Sabe que sentir envidia es muy doloroso también? No Sí, es una cosa agradable. sí. Y además me lleno de culpa, ¿cómo le voy a tener envidia a mi hermana? Y además, cuando la envidia se pone peor y peor y peor, hasta puede pasar de que de golpe se me cruce un sentimiento malo, y ahí ya estamos peor todavía, ¿no? Ojalá que le llueva todo el tiempo hasta el Caribe y no puedas disfrutar, o qué sé yo, algo, ¿no? Que uno puede empezar a fantasear y después uno se llena de culpa y se arma toda una situación que cuando se reprime, ¿qué sucede? Y bueno, se va a descargar por otro lado. Sí, ¿Y por sí, otro sí. lado dónde? Por otro lado puede ser un acto fallido. Ujú, Muchas veces hemos hablado acá de los actos fallidos, o sea, sin querer, vaya a saber lo que hago, sí, o me surge un síntoma, me surge un ataque al hígado por algo. Los giros lingüísticos son muy sabios y hablan del inconsciente colectivo y te dicen, esto me dio en el hígado. Yo vi tal cosa, vi el auto nuevo del vecino y me dio en el hígado. ujú, Nuestro hígado es el representante de lo que yo quisiera materializar, y y muchas veces lo que yo quiero materializar no lo puedo materializar. Y entonces ahí se me arma otra vez, todo este conflicto entre lo que es consciente y lo que pulsa, lo que nada. Por eso digo, es como una maquinita que tenemos adentro. Es algo como, ¿cómo se podría inventar algo semejante para ejemplificarlo? Como un motor, es como un motor que sí, tenemos adentro y que nos lleva por la vida, y bueno, del cual no tenemos, no tenemos control sobre eso. Eso es lo que a la gente no le gusta. La claro. gente en general quiere pensar de que uno controla todo con la razón y con el pensamiento. Y no controlamos todo con la razón. Ya le di el ejemplo de la fobia al ascensor.
Y con esas cosas pasa, hay muchísimos ejemplos que yo le puedo dar, pero cuando uno tiene esta otra idea de que conviene ir a lo profundo, a lo que verdaderamente me lleva, me impulsa, y ahí voy a empezar a poder trabajar mejor sobre la cuestión y tener mejores resultados. Totalmente, totalmente. Y estoy mirando la hora y lamentablemente. Ah, sí, yo también. Estoy mirando la hora y se pasó volando. Pero muchas cosas que uno se queda pensando, conclusiones, esto de reprimir, de meter en la cajita esto en la cabeza y no querer tratarlo, o cuando se nos viene a la mente automáticamente buscamos algo que hacer o en qué pensar, y no vamos resolviendo cosas. Sí, es así. No es algo malo eso, siempre y cuando a veces uno se puede distraer un poco y lo deja un poco ahí stand-by, pero sin negar. Porque negar es como borrarlo del planeta, como que no existe más. Y entonces es como si yo voy por la vereda que está llena de pozos y digo, esta vereda está fenómena y me caigo en el próximo pozo, porque, no, claro. Porque estoy negando la realidad. Siempre el mejor negocio es estar conectado con la realidad. Exacto. Mi querida, bueno, le digo a los oyentes que pueden meterse en la página de la licenciada Dorit Bush, porquenosenfermamos.com.ar, y también en su canal de YouTube y Facebook. La pueden buscar para escuchar nuevamente todas estas charlas que tenemos en la radio y mucho más, por supuesto. Licenciada Dorit Bush, como siempre, un placer escucharla. Bueno, igualmente, Jorge, saludo a todos los oyentes, que tengan un buen fin de semana, que ya va a dejar de llover, ¿no? Ya, exactamente. Le mando un besote enorme. Un saludo enorme, Jorge. Licenciada, que tenga un buen día. Chau. Ahí estuvo con nosotros, como siempre digo yo, esta mente brillante en la especialidad del psicoanálisis, que me he acostumbrado tanto a escucharla que el día que me diga que se va, la agarro yo, la encadeno acá a la radio. Bueno, ahí está escuchando, le mando un beso que todavía no se me fue. Ahí está. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar con nosotros. Vicky Villarroel en la puesta técnica, mi nombre es Jorge Giacomelli. Será hasta mañana. Vía de comunicación, mensaje al 11 3000 1404. Fuerte abrazo.